Buenas noches a todos, bem-vindos a mi canal Claude Feitosa. Ustedes pueden encontrar-me facilmente en internet. Es un gran placer para mí estar aquí una vez más hablando con ustedes sobre asuntos espirituales importantes que nos ayudan en nuestro caminar aquí en la tierra, caminar espiritual. Mi nombre es Clodoaldo Feitosa y el propósito de este canal es ayudar a las personas de todas las religiones a vivir su espiritualidad. Pero, como saben ustedes, hablo específicamente con tres audiencias preferidas, que son los testigos de Jehová, los ex-testigos de Jehová y los espiritualistas. Porque, como ustedes saben, he sido testigo de Jehová durante 7 años de mi vida. Y hoy soy un estudioso, un investigador independiente de las religiones y de la fe y de la espiritualidad. Y me considero un espiritualista. Como también dije en otros vídeos, respeto a todas las religiones, las veo como formas diferentes de acercar al hombre de Dios. Para mí, no importa qué religión tengas, esto es solo una etiqueta. Si la persona es buena, practica el bien, la justicia, la ley de amor y la caridad enseñada por nuestro maestro espiritual Jesús y otros maestros espirituales del pasado, eso es lo que importa, porque es universal. Ahora, las diferentes formas en que las personas expresan sus creencias en Dios, eso para mí es algo personal de cada uno. Además, no soy la boca de Dios, no soy el canal de Dios aquí en la tierra, y por lo tanto, lo que hablo aquí son solo mis creencias personales y mi forma personal de ver la vida y el universo. Y fueron construidas al transcurso de muchos años, basado en una variedad de fuentes y experiencias personales. Por lo tanto, no pretendo que lo que hablo aquí sea considerado como una verdad absoluta. No quiero que usted sea mi seguidor religioso. Pero, por el contrario, quiero que seas una persona libre, capaz de pensar por ti mismo, capaz de sintetizar lo que estudias y desarrollar sus propias creencias. Para mí, la verdad está dentro de cada uno de nosotros y no en libros o doctrinas. Los libros y las doctrinas y las filosofías, por supuesto, ayudan a obtener conocimiento de la espiritualidad. Pero, en mi opinión, no existe la tal verdad religiosa absoluta que se adapte a todos nosotros. Cada persona tiene sus propias características y esto debe tenerse en cuenta cuando se trata de fe y espiritualidad. Sin embargo, me gustaría mucho que usted siguiera el canal y se inscribiera. Me gustaría también que usted comparta estos vídeos para que así me ayudes a hacer este trabajo. El tema de hoy es muy interesante. Es respuestas a las preguntas hechas por las personas suscritas en este canal. Y me pareció interesante hacer un vídeo respondiendo a las más importantes. Cada vez que publico un nuevo vídeo, en la descripción de este vídeo dejo los medios por los cuales
ustedes pueden entrar en contacto conmigo. La mayoría de las preguntas prefiro responder a cada persona individualmente, generalmente por medio del correo electrónico. Sin embargo, hay algunas preguntas que son muy repetidas y por lo tanto decidí hacer este vídeo. Entonces, vamos a ellas. No mencionaré el nombre de la persona aquí porque la mayoría de las personas que hablan conmigo piden confidencialidad y no quieren exponerse. Pues bien, la primera pregunta es: ¿por qué no respondes a las críticas que se hacen en tus vídeos y no debates con aquellos que no están de acuerdo contigo? Dependiendo de las críticas, yo las respondo. La crítica también me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo. No todas las críticas respondo, sí, es claro. Respondo solamente a aquellas en que me doy cuenta de un objetivo real de ayudarme a mejorar mi trabajo, corregir cualquier concepto erróneo o paso en falso que he transmitido, o citar alguna fuente que uso. Ahora, cuando la crítica está en el campo de las creencias de cada uno, yo prefiero abstenerme de responder, porque respeto la forma de pensar de la otra persona y acepto que pueden pensar de manera diferente de mí. Si la persona está convencida de lo que cree es la verdad y eso va de contra de lo que yo creo, entonces no queda nada más a hacer, en mi opinión, que respetar la persona. Nada de lo que la persona dígame hará yo cambiar mi opinión. Y nada de lo que yo le diga hará ella cambiar la opinión de ella. Entonces, en mi opinión, para mantener la paz, creo que cada uno debe continuar con su creencia. Esta es la respuesta. La segunda pregunta es: ¿por qué haces este trabajo? ¿Por qué criticas la organización de los testigos de Jehová? ¿No sería mejor y más rentable para usted se concentrar en hablar sobre sus nuevas creencias y seguir su vida sin hablar de la organización? Es interesante esta pregunta. Yo hago este trabajo porque creo que él es necesario para muchas personas. Es probable que usted ya haya visto otros vídeos de otros canales de personas disidentes de los testigos de Jehová y a los cuales respeto profundamente. Considero que son mis compañeros de trabajo y mis hermanos, y están haciendo un importante trabajo de iluminación. Digo hasta que aprendí mucho de ellos. Pero es posible que haya notado también que la mayoría de esas personas se enfoca solo en exponer las creencias equivocadas de los testigos de Jehová, para que usted ya no las crea y abandone la organización. En la mayoría de los casos, no se le da ninguna otra alternativa a la creencia que no sea los viejos frijoles y arroz, como se dice aquí en Brasil, de cosas que son repetidas de las iglesias evangélicas tradicionales, que usted ya rechazó cuando se unió a la organización de los testigos de Jehová, porque cree que son infundados. Por ejemplo, el infierno de fuego, la Trinidad y este negocio
de aceptar a verdade, aceptar a Jesus, que em minha opinião não é nada disso. Aceitar a Jesus é aceitar uma igreja e seu liderazgo actuando sobre sua vida. Ou deixam um profundo vazio espiritual e você fica sem saber em que crer ou o que buscar. Muitos, incluso, fomentam o materialismo, o ateísmo e a indiferença hacia o lado espiritual. Eu particularmente creio que é muito difícil viver neste mundo sem crer em nada. No tener fé em nada. No tener fé em Deus. No tener esperança em nada. Desconfiar de todo e de todos. Creio que é necessário ter uma fé basada em el conhecimento e que seja capaz de enfrentar a razão em todas as épocas de la humanidade. Por esta razão, al hablar de los errores de la organización, al mismo tiempo lo respeto. Yo la respeto, porque creo que es posible ser una buena persona espiritual en cualquier religión o fuera de ellas. Abogo por una fe sin exclusividad, lo que significa no negar la fe de otro. Pero aunque yo respeto los demás, también tengo derecho de hablar sobre mi punto de vista, mi fe, sin imponer nada a nadie. Y eso es exactamente lo que hago cuando hablo de los preceptos de la filosofía espiritualista. No estás obligado a creer, pero estoy señalando outros possíveis caminhos hacia tu espiritualidade. A modo de exemplo, um jovem que está suscrito a este canal me contactou hace um par de meses. Me dijo que lo que dije en uno de mis vídeos lo ayudó a evitar que se suicidara debido a las presiones que está experimentando actualmente. Dijo que después de ver el vídeo y meditar sobre las ideas que le dije, se dio cuenta que haya una manera de salir de la situación por la cual está pasando. Otra joven también me habló recientemente y dijo que lo que he estado hablando en los vídeos la ha ayudado a reunirse espiritualmente. Ella dijo que después de escuchar lo que dije, ella podía reflexionar y sentirse en paz con su conciencia. Y tengo innumerables informes de personas que me dijeron que de alguna manera se aprovecharon de lo que dije en los vídeos. Por lo tanto, veo que están cumpliendo una necesidad social de las personas. ¿Tendría usted alguna experiencia para informarme sobre cómo estos vídeos le han ayudado de alguna manera? Si tuviera, usted podría escribir para mi correo electrónico que está aquí escrito aquí embaixo. Perdão, mi espanhol es difícil para mí hablar. En la descripción de este vídeo tiene las maneras a través de las cuales usted puede
contactar-me. E se quizás seria mais beneficioso para mim, em termos de visibilidade, não falar mais com a audiência testigo de Jehová ou ex-testigo de Jehová. Hablar solo com a audiência espiritualista. Eu pensei em fazer isso muitas vezes. A audiência de los testigos de Jehová e ex-testigos de Jehová é uma audiência dura, difícil. Em la maioria de los casos, não respondem, não opinam sobre os vídeos, não comentam, não compartem os vídeos, porque têm medo de exponer-se. Se continuo esse trabalho para eles, é porque vejo que he ajudado a muitas pessoas com meu trabalho. Finalmente, este é um trabalho totalmente não remunerado. Incluso, minha conta de AdSense aqui neste canal está desabilitada. Eu não sei o que ocorreu, pero Google não permite que minha conta de AdSense pueda receber dinheiro com as visualizações. Então, eu poderia ter milhões de visitas que não ganharia nada. Portanto, considero que este trabalho é totalmente caritativo, ajuda a outros, e essa é também outra razão por la qual não estou interessado em debater com nadie. Terceira pergunta. Hablas de ser um espiritualista. O que significa isso? Qual é a diferença entre espiritista e espiritualista? A diferença é que um está contenido em el outro. Espiritualista é qualquer que cree em la existência del espírito, em la vida después de la muerte, em la reencarnação, em la pluralidade de mundos existentes, em la imortalidade del alma, em la existência e interação del plano físico com el plano espiritual, la possibilidade de comunicação com os muertos, entre outras coisas. Assim, cada espiritista é também um espiritualista, pero não todos os espiritualistas são espiritistas. Os espiritistas são, aqui em Brasil, são aquelas pessoas que creem e experimentam o trabalho de Allan Kardec e estão organizados dentro das regras da Federação Espiritista Brasileira. Por lo general, se reúnen en los centros espiritistas, donde tendrá una reunión similar a la mayoría de las religiones cristianas, con conferencias y actividades orientadas a sus necesidades espirituales. Los espiritistas también son cristianos, porque aceitam o Evangelho de Jesus com todo su marco de crenças, incluso muito bem explicado em el libro El Evangelho segundo el Espiritismo, de Allan Kardec. Los espiritistas, sin embargo, los espiritualistas, sin embargo, não se limitam a estas coisas. Por exemplo, los budistas são espiritualistas, los umbandistas e os candombleístas aqui de Brasil e de outros países são espiritualistas. Os seguidores de El Vale del Amanecer e muitas outras correntes também são espiritualistas. Eu tenho muitos amigos de estas religiões, de estas correntes, e eu hablo com eles frequentemente
E é interessante notar que eles têm estas crenças em comum, as crenças da filosofia espiritualista. Sin embargo, eles têm em comum muitas ideias e crenças a las quais mencionei anteriormente. Usted, assim como eu, pode ser um espiritualista sem pertencer a nenhuma de las corrientes que mencionei, ou, se deseja, ser parte de uno ou mais de uno desses movimentos. A filosofia espiritualista é uma forma de pensar sobre a vida e de actuar, e está por encima de estas religiões. Ela impregna a todas e, para aqueles que são espiritistas, o próprio Allan Kardec dijo que a filosofia espiritualista seria o futuro de las religiões. Em outras palavras, elas não deixarão jamás de existir, sino que se darão conta de estas crenças e las absorverão. Quinta pergunta: ¿Tienes una religión? La respuesta es sí, yo tengo. Mi religión se llama clodoaldismo. Es una nueva religión que tiene un solo líder y un solo seguidor, que soy yo mismo. Me considero el centro de mi religión. Por supuesto, no soy el único a hacer esto. Hoy aprendo de vários maestros, de várias religiões, de vários livros, de várias doutrinas e de várias filosofias. Sou livre para elegir lo que quero creer, para definir as pautas espirituais, morais e éticas de minha vida e me caminhar dentro do livre albedrío que Deus me ha dado. Não necessito nenhum canal entre Deus e mim, porque eu sou parte de Deus. Quinta pergunta: que livros nos recomendarias? Aqui em Brasil, nós temos um dicho que diz o seguinte: mente vacía, taller del diablo. Por lo tanto, é muito importante que haga de la lectura um hábito. Hoje temos um sem fim de obras e de vários autores que podem ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e espiritualmente. Aqui há alguns de eles. Primeiramente, a Bíblia. É muito importante que você la leia. Eu personalmente já leí a Bíblia pelo menos 3 vezes. E a cada vez que eu la leio, eu puedo entender melhor o que está escrito ali. É muito interessante. Outros livros, especialmente para as pessoas que foram testigos de Jeová ou ex-testigos de Jeová, são os seguintes: o livro Crises de Consciência e Em Busca de la Libertad Cristiana, que foram escritos por el ex-miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, Raymond France, que morreu em 2007. Pero são livros muito interessantes, muito importantes, porque ali nós conhecemos a experiência de Raymond France como membro do cuerpo gobernante e sua vida em la organização, e especialmente a maneira com a qual ele passou a viver depois de sua saída da organização. É muito interessante. Também recomendo a obra de Allan Kardec. Por exemplo,
lo libro de los espíritus, el evangelio según el espiritismo, el libro de los medios, el libro El cielo y el infierno y el libro La Génesis de Allan Kardec. Son libros muy interesantes porque en ellos nosotros leemos y tenemos conocimiento de la filosofía espiritualista, que allí es llamada doctrina espírita, pero son sinónimos, es la misma cosa. También es interesante que usted lea los clásicos libros de filosofía de los principales filósofos de la humanidad, para que así usted pueda entender la evolución del pensamiento humano. Es muy importante leer estos libros también. También les sugiero los libros sobre el budismo y los libros del médium Francisco Cândido Xavier, más conocido mundialmente como Chico Xavier. Son libros muy interesantes que tienen mucho conocimiento espiritual y yo recomiendo que usted los lea. Yo tengo muchos otros libros interesantes que les recomendaría, pero es necesario organizarme, preparar una lista con ellos para pasar para ustedes. Yo haré eso en otra ocasión. Ok, esto es lo que tenía hoy para hablar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Un buen fin de semana para todos ustedes y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un buen final de semana y nos vemos en el próximo vídeo.